¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos Buenos días, días. Liz. Buenos días, Lisen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, de abrigarse bastante, especialmente aquí en Quito. El clima está bastante frío, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 15 personas y solamente 5 han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los personajes más importantes de la ilustración, ¿no? Como ustedes saben directamente, la ilustración fue la época en donde el conocimiento generalmente se desarrolló, se fortaleció y sobre todo, pues, obviamente la población en general logró conocerla, ¿no? Muy bien, ahora les voy a compartir pantalla, por favor. Prestamos muchísima atención. Uno de los personajes que generalmente destacan dentro de la ilustración fue René Descartes, ¿no? Bien, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Guadalupe Mina. ¿Estamos ahí? Señorita Guadalupe Mina, ¿no? Listo, muy bien. Cero. ¿Me ayuda, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Muy bien, excelente. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor Luis Díaz? Es Luis Díaz, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, adicional a esto que le voy a llevar con la lectura, quisiera pedirle un favor, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no pude ingresar a clases las 2 últimas semanas que pasaron, por motivos de que se me sustrajeron mi teléfono y mi laptop, o sea, no he podido entrar, he estado totalmente fuera de todo, me quedé sin ningún contacto. Recién estoy iniciando, entrando esta semana y quisiera saber cómo puedo justificar con usted las dos inasistencias a clase. Muy bien, entonces por favor quiero que me escriba mi número y obviamente ahí vamos a solucionarlo, ¿sí? Ya, licenciado. Por favor, muy bien. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos Buenos días, Licen. días. A ver, René Descartes. René Descartes, 1596-1650. Filósofo, físico y matemático de origen francés. Considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los personajes fundadores del racionalismo, cuyo rol en la revolución científica fue central y que inspiró a generaciones venideras del filósofo ilustrado como Baruch Spinoza o David Hume. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. No, muy bien. Aquí podemos destacar lo que es el personaje de René Descartes, ¿no? Si bien es cierto, este fue un personaje que generalmente aportó bastante a la sociedad dentro de la filosofía, ¿no? Si bien es cierto, este personaje directamente fue el personaje encargado de fundar lo que es una etapa de la filosofía que se le conoce como el racionalismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será el racionalismo? Señorita Rosita Jiménez, dígame, por favor. Licen, disculpe, yo le quería decir que no es solo, no sé, disculpe, si es solamente a mí o es que yo no le escucho muy bien, yo le escucho así bien despacito. No se le oye. Sí, Sí, yo también también me pensé que era bien. pasa, a mí también Sí, se le escucha bajito, le dicen. se le Ajá, escucha bien muy bajito, bajo. Licen. Ya, me confirman, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, dicen, ahí sí Para Licen. le ahí escucho. se escucha mejor, dicen, porque parece que se Puede escuchaba hablar, muy bajo. dicen, para escucharle, por favor. Listo, muy bien. ¿Me escuchan? Probando No, dos. sí está bajito todavía. Estoy muy lejos, muy bien. ¿Me escuchan ahí tal vez? Hay un Sí, un poco mejor. poquito ya Ahí sí le mejor. escucho. Ahora sí, Listo. Licen, le puedo contestar qué es el racionalismo.
una, una persona se le atribuye a la razón de un papel sobre la voluntad, puede ser. Ya, muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Qué más será el racionalismo? A ver, ¿qué más será el racionalismo? ¿Sí? Bien, si no, El res- yo, Licen, el dígame. racionalismo es ¿cómo el racionalismo es un pensamiento que se incluye más a las cosas que son reales y escultales en lo que puede ser esculturas o pintura, en diferentes tipos. Excelente, muy bien. El racionalismo generalmente se destaca con el uso de la razón, ¿sí? El uso de la razón, del conocimiento que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Por ejemplo, nosotros directamente estamos asistidos dentro del género humano por la razón, es decir, por el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros día tras día nosotros seguimos aprendiendo algo diferente, algo nuevo. Y sobre todo nosotros nos vamos adaptando a la sociedad en general, ¿no? Y eso es parte directamente de la razón. Por ejemplo, si antes nosotros no dominábamos muy bien la tecnología, si antes directamente no conocíamos las redes sociales, no conocíamos el uso de la computadora, el celular, nosotros poco a poco nosotros nos hemos ido adaptando a la sociedad en general, ¿no? Y básicamente se establece que el racionalismo es directamente parte fundamental del conocimiento del ser humano, es decir, de la razón, ¿sí? Mediante estudios, mediante pruebas, mediante experimentos, nosotros radicalmente podemos establecer lo que son los fenómenos naturales, podemos establecer lo que son leyes y sobre todo directamente discernir cualquier teoría que pueda aparecer, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que en este momento va a salir la luna, ¿ustedes cómo me pueden decir que yo estoy equivocado? Porque Porque es de no, día y faltan Ya, muchas horas para que salga la luna. más, algo más. ¿Qué más será? ¿Qué más Porque será? se ve fuera el sol. Ya, muy bien. ¿Por qué más? porque en el día no sale la luna. Excelente, muy bien. A ver, en este caso, como ustedes lo acaban de mencionar, ¿no? Ustedes pueden indicar, vea, profe, ¿sabe qué? No puede salir porque en este momento está el sol, que sí, que no. Sin embargo, la explicación científica sería, ¿no? Que la Tierra gira y obviamente en el tramo de que la Tierra Buenos días, gira, profe. obviamente puede, ¿cómo está? Muy buenos días. Puede obviamente dar lo que es un aparecimiento del sol y de igual manera cuando gira en la noche, pues ya no puede asomar, se manifiesta lo que es la luna. Pero en base a Buenos qué? días. En base directamente al conocimiento, a las pruebas científicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para crear lo que es una normativa, una ley, generalmente se establece por el método científico, es decir, por la experimentación con las pruebas, que de tal manera logre establecer lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? En el caso de la luna, obviamente mediante pruebas, mediante lo que son experimentos, podemos determinar que lo que sale en el día es el sol y obviamente la luna en la noche. Muy bien. Ahora, otro personaje también importante es Francis Bacon. ¿Me ayuda por favor en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Rosita Jiménez? Francis Bacon. Francis Bacon, 1561 a 1626, conocido filósofo político, abogado y escritor inglés, considerado el padre fundador del em- empiricismo filosófico y científico, así como el autor de las reglas del método científico experimental. Además, fue el primer ensayista de su país. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. No, miren, justamente dentro de esa época de la ilustración, generalmente destacamos, ¿no? Cómo estos personajes generalmente lograron desarrollar lo que es el conocimiento, ¿no? Francis Bacon, generalmente, él se manifiesta que él estableció las reglas del método científico experimental, el cual generalmente se dice, ¿no? Que para crear una ley, para crear una teoría, generalmente se empieza por los hechos, por las pruebas de primera mano.
Después, obviamente, se hacen las hipótesis, se hacen las preguntas en el caso de que si nosotros encontráramos lo que son restos de algunas culturas, de algunas civilizaciones, obviamente empezaríamos como un estudio, ¿no? Y obviamente después, al conocer la información, al establecer, en este caso, las fuentes primarias, directamente nosotros podemos experimentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los experimentos más comunes, no sé si se acuerdan tal vez cuando nosotros éramos pequeñitos, en la escuela, generalmente nuestra profesora nos enviaba con una semillita, ¿se acuerdan? Una semillita para que generalmente naciera lo que es una pequeña plantita, ¿se acuerdan tal vez? Sí. Excelente, muy Sí, bien. Lisa. Entonces, nos mandaban, obviamente, con el fin de que nosotros logremos experimentar directamente el crecimiento de una plantita. Por ejemplo, más o menos, ¿cuánto tardó el tiempo para que la semilla, obviamente, se convierta en una pequeña flor? No se oye tanto. Mucho tiempo, dicen como unos 4 o 5 meses por ahí para que crezca bien. Para que crezca grande. Excelente, muy bien. Entonces nosotros, mediante el método científico, obviamente logramos determinar, ¿no? El crecimiento de la plantita, logramos determinar de qué color se puso y obviamente verificar de qué tipo de semilla logramos colocar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros digamos que nos dieron una semilla y nosotros pensamos que tal vez fue de maíz y digamos que fue una semilla de una pera, por decirlo así, ¿no? Y nosotros, a medida que iba creciendo la plantita, nosotros nos dimos cuenta que ya no No era se le escucha muy bien, disculpe. ¿Me escuchan ahí? Ahí ¿Sí? sí, Lisa. Ahí. Sí. Lo que pasa es que estoy en Estados Unidos y aquí no hay muy buena señal. Bien, entonces directamente nosotros podemos mencionar, ¿no? Que con el método experimental realmente podemos establecer lo que son teorías, leyes normativas, ¿no? Y sobre todo conocer lo que es la evolución tanto de los seres humanos como directamente de las especies de la naturaleza, ¿no? Ahora, si bien es cierto, Bacon también mantuvo lo que es el primer ensayista de su país. ¿Qué es generalmente una persona que hace ensayos? Muy bien, es un ensayista, pero ¿qué quiere enfocarse cuando nosotros realizamos un ensayo? ¿Qué es un ensayo? Puede ser, Listen, o sea, prepararse antes de actuar sobre alguna cosa, una obra, un examen, algo así. Excelente, muy bien. Cuando ustedes realizan un ensayo, generalmente es la agrupación de ideas principales en base a un tema establecido. Entonces, por ejemplo, si yo voy a dar lo que es una prueba, una evaluación de historia, y me dice que debo repasar lo que son las culturas precolombinas, ya por darles un ejemplo. Entonces, mediante el ensayo, logro sacar lo que son ideas concretas, ¿no? Para no copiar directamente si encuentro la información dentro de libros y obviamente sacar las ideas principales, ¿no? Que siguen vigentes hasta el día de hoy. Otro personaje también importante que tenemos es Immanuel Kant. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Murillo? ¿Estamos ahí? Buenos días, profe. Por favor. Immanuel Kant, 1724-1804, uno de los filósofos más importantes de la tradición occidental, fue el fundador del cristianismo y su máximo exponente y precursor de las ideas alemán. Su crítica de la razón pura es considerado un texto que cambió para siempre la historia del pensamiento filosófico occidental y que aún goza de vigencia. Excelente, muy bien, señorita. 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí directamente destacamos a Immanuel Kant, directamente por la crítica de la razón. ¿Qué es una crítica? Verlo Es una idea para que la persona se ponga, o sea, puede ser una idea para que mejore la persona. Ya lo podríamos interpretar de esa manera. ¿Qué más será? Señorita Rosita, dígame, por favor, ¿qué será una Listen, crítica? puede ser opiniones que, o sea, responden a un análisis, a un resultado, puede ser positivo o negativo.
Ya, excelente, muy bien. Señorita Yesenia Vázquez, 10. Muchísimas gracias, señorita Rosita. Buenos días, dicen, Buenos la días. crítica puede ser a veces, o sea, buena y a veces puede ser mala. Como pueden poner, o sea, me digo en mi persona, no. Alguien critica, a veces yo me pongo mal. Alguien critica para bien, me pongo bien, así. Excelente, muy bien. La crítica de la razón pura. Algo que mencionan acá es que generalmente nosotros, los seres humanos, realmente destacamos con un pensamiento bastante desarrollado, ¿no? Que de tal manera nos permita, obviamente, establecer lo que son normativas o opiniones que generalmente lo podemos dar sobre cualquier tema, ¿no? Como ustedes saben, la crítica es básicamente un pensamiento, una opinión que nosotros, especialmente los ecuatorianos, tenemos, ¿sí? Por no decir todos, todos somos críticos, ¿sí o no? Sí. Eso. Sí. Todos somos críticos, muy bien. Somos Si críticos. algo no nos gusta, lo decimos. Criticamos. Lo criticamos y lo decimos, a veces Díganos. para mejorar o para destruir a la persona. Excelente. A veces nuestra crítica, como lo menciona el señor, ¿no? Es una crítica constructiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, alguien te da un consejo que dice, sabes qué, estás tomando mucho, no lo debes hacer, o sabes qué, estás practicando mal un deporte, bueno, en fin, ¿no? Eso básicamente es una crítica personal. Sin embargo, también existe lo que es la crítica destructiva. Y que obviamente pues afecta directamente a las emociones de los seres humanos, ¿no? Ahora, en el tema del Ecuador, como ustedes saben, nosotros criticamos por todo, o sea, obviamente, un impuesto, sea un gobierno, sea un estilo, una música, todo, en este caso criticamos, ¿no? Lo que sí hay que resaltar acá es que nosotros tenemos la libertad de expresión y de opinar, sí, cualquier cosa sobre cualquier tema. Sin embargo, aquí también podemos discernir una cuestión importante, ¿no? Una cosa es que yo pueda opinar o estar en desacuerdo en alguna situación sobre cualquier tema, ¿no? Y tal vez otra persona tiene otra postura. Entonces, generalmente eso se respeta, ¿sí? Se respeta. Si alguien tiene un pensamiento diferente acerca de la política, acerca del deporte, acerca de la música, acerca de la identidad de género, obviamente todo se mantiene con el máximo respeto de las cosas, ¿no? Recuerden acá, generalmente nosotros podemos criticar todo, pero ojo, una cosa es que nosotros podamos criticar y otra situación es que podamos insultar a las demás personas. Y eso es algo que no se debe dar. Sí, no se debe dar. Porque si yo opino algo diferente sobre cualquier tema, obviamente no voy a agredir la integridad física o intelectual de la persona. Entonces la crítica siempre está establecida directamente para mejorar situaciones, ¿no? Para mejorar ámbitos y que obviamente permita crecer al ser humano. Ahora, John Luke, otro personaje también emblemático de la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilson Abad? John Luke. Buenos días, licenciado. Buenos días. John Luke, 1632-1704. Médico y filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empiritista británica. Es destacada su contribución a la teoría del contrato social, influenciado por la obra de Bacon y asimismo su propio pensamiento. Fue influyente tanto en Voltaire como en Rousseau. Excelente, muy bien. John Luke, muchísimas gracias, 10, ¿no? Miren, generalmente acá Luke, entre los años de 1632 y 1704 que existió, generalmente él dio lo que es un aporte importantísimo dentro del liberalismo clásico, ¿no? Dentro de la Listen, independencia. disculpen que le escucha. ¿Me escuchan ahí? Listo, muy bien. Ay, Parece sí. que ando con fallas técnicas. Muy bien. Entonces, directamente, John Locke
generalmente dio un aporte importantísimo al liberalismo clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente la religión no debe estar inmersa dentro de la sociedad y que obviamente los seres humanos tenemos la potestad y la autoridad generalmente de separar la religión del Estado, ¿no? Ahora, él también mencionó una cuestión importante, la aportación al contrato social. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Es un documento que se firma. Ya, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes tienen un contrato en su trabajo. ¿Qué quiere decir ese contrato? ¿O qué simboliza ese contrato? Las reglas y los beneficios que va a recibir, Es un acuerdo el social. horario, Ya, muy un bien. acuerdo entre las partes. Un acuerdo generalmente escrito porque dos o más partes se Con los comprometen. beneficios que te dan igualmente. O sea, es un contrato O sea, habitual para que tú... un papel que Es beneficio comprometido. para la otra persona. Ya, muy bien. Señorita Jiménez, dígame, por favor. Se puede ser un acuerdo escrito, puede ser por uno o dos más partes que se comprometen a respetar y a cumplir las condiciones que acuerden en el contrato. Excelente, muy bien. Como ustedes saben, directamente nosotros tenemos un contrato, ¿no? Obviamente en el cual se establecen normativas, obligaciones, derechos que tienen directamente los trabajadores con alguna empresa, con un jefe, por decirlo así, y que de tal manera establecen lo que es un compromiso, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestro contrato, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tenemos Los dentro de nuestro décimos. contrato? Muy bien. ¿Contrato de trabajo o de qué? Excelente. ¿Qué más? Nosotros básicamente El seguro también dicen. tenemos lo que es una normativa en la que establece lo que son deberes, obligaciones y beneficios que generalmente tienen los trabajadores, ¿no? Y que obviamente destacan lo que es el 13º sueldo, el 14º sueldo. Hablamos directamente de las vacaciones, de los seguros médicos y bueno, Horarios. y en algunos contratos obviamente se establecen también lo que son las horas extras, ¿no? Pero en fin, básicamente lo que quiere decir este contrato es un acuerdo en donde se debe firmar lo que son compromisos, acuerdos dentro de un establecimiento con una persona, ¿no? Y obviamente pues los contratos hasta el día de hoy siguen vigentes. Por ejemplo, ¿cuál es el contrato que generalmente te permite estar toda la vida en ese lugar? Ya, ¿cuál es el contrato que generalmente cuando tú lo firmas, obviamente te quedas hasta ahí, hasta que obviamente fallece? Contrato indefinido. Excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de contratos más tenemos? Contrato temporal. Contrato por horas. Ya, excelente. Contrato de Contrato negocios, por semanal. ejemplo, cuando va a hacer algún tipo de contrato, el arriendo de una casa. Excelente. Nosotros generalmente para todo necesitamos lo que es un contrato, ¿sí? Un acuerdo Contrato habitacional. Sí. para todo, ¿no? Por ejemplo, inclusive cuando ustedes se van a casar, ¿qué es lo que firman? La Acta de sentencia. matrimonio. Matrimonial. Y el acta de matrimonio, ¿qué quiere decir? Que toda la Es la acepta. unión de dos Toda la personas vida vas a hasta estar que con esa decidan persona. No, toda la vida no, porque hasta que se decidan divorciar. Hasta que la muerte los separe. Decide respetar y convivir con esa persona Excelente, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Eso excelente, no es cuando es boda allá de la iglesia. No, muy el civil también le dice lo mismo. en el civil. Bueno, las personas que ya se han casado por el civil, por la iglesia, generalmente establecen lo que es firmar un documento, ¿no? En que obviamente establecen lo que es el matrimonio, establecen diferentes características, pero sobre todo manifiestan lo que es un compromiso, ¿no? ¿Qué simboliza el papel? Un acuerdo entre ambas partes, un compromiso. Un compromiso. Compromiso, muy bien. Un compromiso en el cual en el acta de matrimonio te dice, no, muy bien,
la señorita tal con el señor tal van a optar por la opción de casarse y obviamente ante los ojos de Dios, ante la ley, generalmente firman el acta de matrimonio, ¿no? Que bien o mal, hoy en día se rompen acuerdos, se rompen contratos, se rompen actas, pero en fin, básicamente toda nuestra vida, perdón, generalmente está en base a acuerdos y compromisos, ¿no? Bien, ahora vamos a revisar un poquito a Voltaire. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Rosaura, por favor. Voltaire, 1694-1778. De nombre completo, Francis. Voy a hacerle un poquito más grande, no veo. Francois Marie Aero Huet fue un escritor, filósofo, historiador y abogado francés perteneciente a la francmasonería y uno de los más representativos autores de la Ilustración francesa, miembro y de la Academia Francesa. Publicó su obra bajo el seudónimo Voltaire, cultivado la literatura y la filosofía bajo un punto de vista hipercrítico y un finísimo sentido del humor. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, ¿qué quiero decir Voltaire? Como ustedes saben, directamente fue un escritor, filósofo, historiador, abogado francés y sobre todo perteneciendo pues a la masonería, ¿no? Que generalmente es un grupo en el cual el conocimiento siempre está latente en todas sus actividades, ¿no? Ahora, si bien es cierto, destaca directamente lo que es el sentido del humor o la hipercrítica que se le conoce, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algún momento hemos visto tal vez en periódicos, básicamente, cuando se dan lo que son comentarios o existe una sección de humor que dice dentro del periódico que te dice, ¿no? Que nos habla acerca, digamos, del gobierno, nos habla acerca de las actividades deportivas, pero en un sentido de humor, es decir, en un sentido de, no de burla, sino un sentido gracioso, por decirlo así, de las cosas, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros al día de hoy lo conocemos con otra actividad, como los memes que se le conocen. ¿Qué son los memes en la actualidad? Son como burlas, o en este caso hay diferentes tipos de memes también. Humor. Ya, muy bien. Un meme es para describir una idea, concepto, situación. Ya, muy bien. Estableciendo lo que es un poco de humor, ¿no? Un poco de humor crítico sobre algo. Por ejemplo, a la muerte de la reina Isabel existieron pues muchas críticas en el tema del sentido del humor. Y uno de esos memes que ustedes conocen el día de hoy fue que generalmente decía, a ver, existía un montón, bueno, existía un millón de esos, ¿no? Pero existía uno que decía, cuando te ponen a jugar en el minuto 90, le hacen un cambio y le ponen la foto del rey, en este caso Carlos. Entonces, miren, básicamente lo que es una crítica con sentido del humor. Entonces, por ejemplo, hoy en día nosotros lo conocemos como memes sobre cualquier tema, sobre cualquier actividad, ¿no? Pero generalmente es una crítica con el sentido del humor. Ahora, que el chiste, que la gracia sea bastante aceptada, está muy bien. Sin embargo, que no deba directamente destacar ámbitos físicos, intelectuales o directamente hacer burla de alguna situación generalmente difícil, ¿no? Pero generalmente es una crítica con humor a cualquier actividad, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a conocer un poquito acerca de Jean-Jacques Rousseau. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Dylan? Jean-Jacques Rousseau
1712, 1778. De origen suizo, este escritor, filósofo, abogado, músico, botánico y naturalista, fue una de las mentes más brillantes de la Ilustración. A pesar de que sus obras le ganaron la enemistad de Voltaire y de otros filósofos de la época, en considerado un precursor del perrondarismo y un ensayista lucido, siendo el Contrato Social, 1762, una de sus obras más celebradas. Si bien es cierto, aquí podemos destacar, ¿no? Que fue un personaje que generalmente tuvo una enemistad con Voltaire, ¿no? Pero sobre todo podemos destacar que fue precursor del prerromanticismo. Ahora, ¿qué es el romanticismo? ¿Qué es el romanticismo? Es como una especie de amabilidad a una persona que le gusta, un detalle. O sea, hay diferentes maneras de romanticismo. Es lo que se O siente también por la poesía. Ya, muy bien. ¿Qué más será el romanticismo? Puede ser un movimiento cultural, o sea, artístico, es que depende, dicen, hay muchos. Un movimiento literario, dicen. Un movimiento literario para escribir diferentes tipos de obras. Muy bien, excelente. Cuando hablamos del romanticismo, hablamos directamente de las emociones que tienen los seres humanos. Sí, y obviamente destacando del romanticismo es el amor, ¿no? Como ustedes saben, cuando una persona siente algún cariño especial con otra persona, ¿cómo lo demuestra? Con romanticismo. Con amor. Muy romántico. Afecto, Con cariño. romanticismo, con poemas, con flores. Excelente, muy Palabras bien. bonitas. Excelente. Por ejemplo, dentro del romanticismo, obviamente hablamos de las emociones que tienen los seres humanos al expresarlo, ¿no? Y básicamente acá en las obras de literatura se logra manifestar que generalmente las personas o los filósofos lograron expresar sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, William Shakespeare, ¿qué obra famosa dejó William Shakespeare? Romeo y Romeo y Julieta. Julieta. Romeo y Romeo Julieta. y Julieta. Básicamente, ¿sobre qué trata esa historia? Sobre un Un amor Historia de romance. prohibido. amor, Un amor imposible. un triste final. Excelente, muy bien. Entonces, básicamente nos hablan de las emociones que generalmente fueron instaladas por William Shakespeare dentro de esas obras, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy existen 1 millón de obras de literatura, películas, series, videos, en donde tratan de destacar los sentimientos que tiene una persona, ¿no? Las emociones. De ser el caso, cuando tienen emociones bonitas, obviamente se puede decir que es un amor puro, sincero, transparente, pero obviamente existen emociones que generalmente son muy malas dentro de los seres humanos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de David Hume. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Espinosa, por favor? ¿Estamos ahí? Si no, ya estoy listo. Por favor. Yo listen. Sí, por favor. Listo. David Hume, 1711-1776, filósofo, economista e historiador de origen escocés. Se le considera uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental, cuya obra estuvo fuertemente influenciada tanto por empiristas, Locke, Berkeley y las relacionistas, Descartes, Malebranche, y sentó las bases para el positivismo lógico y la filosofía de la ciencia. Si bien es cierto, aquí destaca directamente lo que es el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Que generalmente nos hablan acerca de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, se dice que los seres humanos tenemos 2 tipos de experiencias. La primera, cuando tú la vives y obviamente cuando te la cuentan. Por ejemplo, en el tema de las medicinas, si yo no tengo una pastilla cerca y me duele el estómago o mi pancita,
¿qué generalmente o qué plantas medicinales yo puedo tomar? La Orégano. manzanilla y el orégano. Orégano. Excelente, muy bien. Y eso es un conocimiento que generalmente queda innato en nosotros. Por ejemplo, en su momento, cuando tengamos hijos o si los tenemos, obviamente les vamos a enseñar. Es que le ¿no? pegaba Y aquí. obviamente ellos cuando tengan lo que es familia, hijos, un montón Se de me iba a cosas, hacer. también van a enseñarles lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Mediante la experiencia. Sí. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, por favor, ponte una chompa, vacúnate, no salgas de noche, no tomes viernes, sábado y domingo y apareces el lunes. No, no te gastes el dinero en esto. Bueno, en fin. Generalmente es cuando las personas que te lo cuentan tal vez tuvieron una experiencia pues similar. Sí, entonces nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo directamente por las experiencias, ¿no? Y finalmente vamos a hablar del Barón de Montesquieu. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor? Ya, la señorita Sara Villagómez. A ver, licencia. Ya. El varón de Montesquieu. El varón de Montesquieu. 1689-1755 o simplemente Montesquieu. Fue como se conoció a Charles Louis de Secondat, filósofo y jurista de origen francés, a quien se atribuye la articulación de la teoría de separación de los poderes, fundamental en toda constitución republicana. Su obra es muy cercana al pensamiento de Locke, aunque también se vincula con Saint-Simon y el socialismo, aunque se admite que su pensamiento es muy complejo y dotado de una personalidad propia. De Montesquieu. Si bien es cierto, él fue el personaje en donde manifestó la separación de los poderes en el Estado, ¿no? Y obviamente tener lo que es la función legislativa, la función electoral, la función legislativa y la administración, ¿no? Separando los poderes que directamente se mantienen en los estados, ¿no? También algo que mencionar acá es que generalmente fue una de las personas que obviamente mantuvo una idea similar a la que generalmente Saint-Simon mencionó, que era el modelo económico del socialismo, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros establecemos lo que es un modelo capitalista en la actualidad, de aquí a 500 años, de aquí a 200 años, se prevé que puede aparecer un nuevo modo de producción, es decir, un nuevo modelo económico, ¿no? Tanto que puede ser el socialismo como el fortalecimiento del comunismo, ¿no? Pero sin embargo, fueron estos pensadores que dejaron los inicios directamente para que estos modelos en un futuro puedan directamente imponerse en la sociedad, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? No, Luis. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. La próxima semana quiero que por favor revisen el filósofo o el pensador de la Ilustración que más les llamó la atención, porque la próxima semana van a dar una lección conmigo, ¿sí? Así que por favor vamos a revisar el pensador que más les gustó. Si pueden consultar más información, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero la siguiente semana obviamente van a dar una lección, ¿sí? Bien, chicos, de mi parte, ¿Y en pues, qué constaría la elección? Disculpe, licenciado. ustedes van a escoger a un personaje de la Ilustración que más les llamó la atención. De ¿Qué los que página era, vimos, Licen, por favor? De los que vimos hoy, ¿verdad? Sí, de los que vimos el día de hoy. La página, tenemos en la página número, bueno, yo tengo en la página número 109. Básicamente debe estar en la 107 o en la 115 para ustedes, ¿sí? Pueden ver muy bien eso. Entonces, Gracias, Licen. entonces, eso, chicos, nos quedamos ahí. Pasen un bonito día. Licenciado, disculpe una preguntita. Sí, dígame, por favor. La otra vez le mandé como es del cuestionario de la vida cotidiana y la cultura. No me aparece como es la nota.
está sin nota y si es que le doy otra vez, me ha de calificar por 10 nomás, dividido para 2, ¿verdad? En este caso, cuando usted, bueno, en el tema de eso sí sugerí lo que es el pedido para poder ingresar a la plataforma, pero me supieron manifestar que está en mantenimiento, entonces no puedo ingresar todavía. Ahora, como usted sabe, directamente todavía tenemos un tiempito establecido. Entonces, ya voy a revisar, ojalá me permita esta semana porque no me dieron paso la última vez para poder verificar cuál ha sido la situación, ¿no? Si en algo, en esta semana, obviamente quiero que me haga acuerdito, por favor, o el día miércoles me parece que voy a estar en la institución para que en este caso me mande un mensaje y poder verificar si podemos ingresar de esa manera y pues o ver la nota y verificar cuál ha sido el error de que no le sale la nota, ¿sí? Sí, porque no me sale y vaya a darle otra vez y me vayan a calificar como haberle dado 2 veces, entonces me califica ya tengo un 450, vaya otra Claro, vez le por un califica 450. por eso, sí, obviamente es promediado. Si no se preocupe, Sí, esta semana me ya, hace un ok, acuerdito, voy a acercarme a la institución porque cuando les manifesté me dijeron que estaba una actualización de la plataforma. ya Muy listo, bien. listo, ya, Excelente. gracias. Listo, Licen, gracias. Buen día. Nos quedamos ahí, chicos. Excelente día. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo.